Dios nuestro, grande y todopoderoso Dios, te invocamos, Rey Celeste, nuestro Rey. Te damos muchas gracias por ser tú quien eres, por tu grandeza. Te damos gracias por la grandeza de tu plan. Te damos gracias por la grandeza de la cruz, de tu cruz, la grandeza de tu ley y la grandeza de tu santísima providencia, que para nosotros es dramática, es aflictiva, pero tendrá un grandísimo final. Y te damos muchas gracias por este capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si los corintios no hubieran caído en una herejía, nosotros no tendríamos este glorioso capítulo. Así que damos gracias también porque la iglesia de los Corintios cayó en herejía, porque gracias a ese pecado nosotros hoy tenemos esta pieza maestra de la revelación de Dios, que es Primera de Corintios, capítulo 15, la cual vamos a terminar en el día de hoy con mucho provecho. Te damos muchas gracias, Señor, por la Santa Escritura, muchas gracias por el apóstol Pablo, muchas gracias por tu Espíritu Santo, muchas gracias por Reina Valera, porque tenemos nuestra Biblia en nuestro idioma, y muchas gracias por nuestra iglesia, porque hemos estado transitando por verdaderos caminos de edificación. Nuestras almas han sentido que hemos comido vianda y que nuestro crecimiento y nuestra fe van aumentando, son una realidad. Ayúdanos pues en este último segmento de este glorioso capítulo en esta tarde. Bendice al maestro, bendice a los oyentes, tanto los que están aquí en el auditorio como los hermanos que están conectados a través de la internet. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, los invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer nuestro texto, versículos 51 al 58. 1 Corintios 15, 51 al 58. Así dice el Señor: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El contexto de nuestro pasaje, como ya bien lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces, es la corrección que el apóstol Pablo está haciendo de las últimas manifestaciones de inmadurez que había en la iglesia de Corinto. Recordemos que era una iglesia que había permanecido inmadura por mucho tiempo y manifestaba divisiones, ausencia de disciplina eclesiástica, fornicación, rebelión feminista, falta de amor en el ejercicio de los dones y esta última, herejías en el área de la escatología, debido a la influencia de la filosofía griega que negaba la inmortalidad del cuerpo. La escatología es lo que la Biblia enseña sobre los tiempos finales.
Y vimos que 1 Corintios 15 es un texto especializado en escatología, un especialista en la resurrección corporal de los creyentes. Y el tema de 1 Corintios 15 en general, todo el capítulo, es la doctrina bíblica de la resurrección corporal de los creyentes, enseñada con detalle en defensa a una herejía escatológica. El título que le hemos puesto a la exposición de este pasaje es Escatología bajo ataque, y este es el 5º episodio de esta escatología bajo ataque. Realmente considero que ha sido una grandísima bendición exponernos a estas 5 enseñanzas del 1 Corintios capítulo 15. Vamos a recordar rápidamente el bosquejo general de todo el capítulo que ustedes pueden ver en la diapositiva. La primera parte del capítulo 15 nos enseña cómo Dios fundamenta su escatología. En los versículos 1 al 11, ahí vimos que el fundamento de la escatología es el Evangelio de Cristo, el cual el apóstol lo recibió directamente de Cristo, y sus compañeros apóstoles, testigos y otros testigos de la resurrección tienen un testimonio unánime de que Cristo resucitó. Ese es el fundamento de la escatología, el evangelio y el testimonio unánime e irrefutable de que Cristo resucitó. En segundo lugar, vemos cómo Dios permite el ataque a su escatología. En el versículo 12 se presenta el ataque. Algunos en la iglesia de Corinto, influenciados por la filosofía griega, estaban negando que la existencia eterna de los creyentes fuera en cuerpo físico. Y eso es lo que produce el tercer y último elemento bosquejo constitutivo de nuestro pasaje, es Dios defiende su escatología. Entre los versículos 13 al 34, digámoslo así, en esta división, el apóstol Pablo expone de 7 a 8 argumentos con los cuales defiende absolutamente que los creyentes van a resucitar en cuerpo y que tendrán por el resto de la eternidad cejas, pestañas, dientes, uñas, huesos, venas, nervios, y usa de 7 a 8 argumentos para probar que los creyentes van a resucitar corporalmente. Vamos a mencionarlos rápidamente. El primer argumento es el argumento está en la diapositiva, pueden ir mirando la diapositiva. El primer argumento es la doctrina de nuestra unión con Cristo, de los versos 13 al 17. El segundo argumento es que la expiación que Cristo realizó es eficaz. El tercer argumento es la representación federal, las cabezas federales, Adán y Cristo, los versículos 21 al 22. El cuarto argumento es la llamada agenda escatológica, que es el orden, cómo ocurrirán los eventos al final. El quinto argumento es el bautismo por los muertos, que lo vimos en el verso 29. El sexto argumento es peligro de muerte o lucha con fieras, en los versos 31, 32a, y el séptimo argumento es no somos epicúreos, en el verso 32b. 7, 8 argumentos muy fuertes para probar que como Cristo sí resucitó con un cuerpo físico, también los creyentes van a resucitar con un cuerpo físico. Luego, después de esta serie de argumentos, Pablo deduce otra pregunta que los afectados por la filosofía griega le harían si estuvieran mirándolo cara a cara, y es la pregunta que aparece en el verso 35, escúchenla. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Este pasaje suena como a una burla, como si fuera imposible para Dios darle al hombre otro cuerpo después de que el cadáver se pudre en la tierra y vencer la muerte para siempre. Entonces es respondiendo a esta pregunta que Pablo deduce que le van a hacer, que el pasaje continúa el flujo de su pensamiento.
Pablo continúa defendiendo la escatología. En la siguiente diapositiva vemos cómo Dios continúa defendiendo su escatología ante esta nueva pregunta, versículos 36 al 57. Y en esta sección, que ya vimos una parte esta mañana con el pastor Julio, vemos que el apóstol hace una defensa con 3 argumentos. Lo primero que nos muestra en esta siguiente sección es que Dios diseñó 2 versiones del cuerpo humano. En los versículos 36 al 45, el Espíritu Santo nos habla de la forma que tendrá el cuerpo humano resucitado. Así que Dios diseñó 2 versiones del cuerpo humano, nos muestra la forma del cuerpo humano resucitado. Luego, el apóstol Pablo nos muestra ya no el elemento forma, sino el elemento tiempo. Nos muestra cuándo traerá Dios la segunda versión del cuerpo humano. Dios trae a su tiempo la segunda versión del cuerpo humano, en los versículos 46 al 53. Parte de esto fue visto esta mañana ya cuando tocamos el factor tiempo. Nos queda faltando algún detalle especial allí en ese factor tiempo y el elemento final, que es Dios triunfará sobre la muerte en el cuerpo humano. Así que el pasaje termina mostrándonos cuál es el propósito final de Dios con la resurrección de los muertos, el cual es vencer para siempre y glorificarse Dios mismo. Y el pasaje termina con sus propias aplicaciones. En este pasaje los predicadores no tenemos que razonar y correlacionar para sacar aplicaciones. Las aplicaciones están hechas por el mismo apóstol. Las aplicaciones están en el versículo 58. Vamos a recordar rápidamente, vamos a hacer un repaso rápido de los dos primeros argumentos hasta llegar a donde nos dejaron en la exposición de esta mañana. Esta mañana en los versículos 36 al 45 el pastor Julio nos estaba hablando de la forma que tendrá el cuerpo del hombre resucitado, la forma que tendrá. Y para hablarnos de esa forma, el pastor Julio nos habló esta mañana que Dios diseñó 2 formas para el cuerpo humano, 2 versiones del cuerpo humano. El cuerpo humano que tenemos ahora, que lo podríamos llamar versión semilla. El cuerpo humano que tenemos ahora lo podemos llamar versión semilla, porque como nos explicaban esta mañana, como una semilla este cuerpo se sepulta. Y la otra forma del cuerpo humano que Dios diseñó es la versión árbol. La versión árbol, así como la semilla se transforma en árbol y son, aunque diferentes, el mismo cuerpo, así el cuerpo humano se siembra como una semilla, pero resucita como un árbol. Así que lo podríamos llamar versión árbol o versión cuerpo celestial. Veamos los versículos 36 al 37 para recordar estas ideas. Está respondiendo pues ya Pablo a este hombre necio que le pide que le hable sobre la forma que tendrán los cuerpos resucitados de los hombres. 36, necio, lo que tú siembras, el cuerpo, versión semilla, no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esta es la versión semilla del cuerpo humano que Dios diseñó. Dios diseñó 2 versiones, una es la versión semilla y otra es la versión árbol. Y adelante Pablo va a usar otras palabras, lo va a llamar cuerpo terrenal, pero el cuerpo terrenal es el mismo cuerpo versión semilla, y cuerpo celestial, pero el cuerpo celestial es el mismo cuerpo versión árbol. Vean los versículos 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales, este es el cuerpo versión árbol, y hay cuerpos terrenales, este es el cuerpo versión semilla. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Ven cómo Pablo le muestra a sus incrédulos receptores que el cuerpo humano sí tendrá una forma celeste, una forma no terrenal, sino una forma celeste, porque Dios diseñó en el cuerpo humano una forma terrenal
y una forma celeste. Pero después de que nos habla de la forma del cuerpo, nos va a comenzar a hablar del tiempo. Y ese es el segundo elemento que hay en esta otra sección, y es como Dios trae a su tiempo la segunda versión del cuerpo humano. Dios trae a su tiempo, la segunda versión del cuerpo humano. Vean conmigo el verso 46 para recordar esta idea. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Noten allí que ahí él está introduciendo el factor tiempo. ¿Cuál es la secuencia que puso Dios a la manifestación de estas dos versiones del cuerpo humano? El primero en aparecer será el cuerpo semilla y el segundo en aparecer será el cuerpo árbol. El primero en aparecer el cuerpo terrenal, el segundo en aparecer el cuerpo celestial. Cada uno aparecerá a su debido tiempo. Vean conmigo los versos 47 al 50 para recordar estas ideas. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, ahora en este momento. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales, a su debido tiempo. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal ahora, traeremos también la imagen del celestial a su debido tiempo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y en esa declaración final terminamos esta mañana. Esa declaración final, como decía el pastor Julio, concluye una sección, pero a la vez es transitiva porque nos introduce en la siguiente, nos introduce en la conclusión acerca del factor tiempo. Con base en la declaración del versículo 50 decimos que ningún creyente puede entrar al reino eterno de Cristo con el cuerpo que recibió del primer Adán. Entonces ahora Pablo nos va a mostrar cuál es el tiempo exacto en que ocurrirán todas las cosas en la resurrección, cuándo van a resucitar los muertos. Pero resulta que hay un grupo de seres humanos que aún le falta por explicar dentro del plan de Dios para la resurrección, y es el de aquellas personas que estén vivas al momento del regreso del Señor Jesús. Así que en esta explicación sobre tiempo, Pablo nos va a mostrar el cuándo de la resurrección de los muertos y el qué va a suceder con aquellos que estén vivos cuando el Señor regrese. Es como si estuviera respondiendo a otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué pasará con los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese y ocurra la resurrección corporal de esos creyentes? Si ellos no están muertos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a morir? ¿Cristo los va a matar cuando regrese y luego los va a resucitar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a participar ellos de un cuerpo resucitado si a la hora de la resurrección están vivos? Eso es lo que Pablo va a enfrentar ahora. Nos va a mostrar qué ocurrirá con los creyentes que están vivos cuando ocurra la resurrección de los que ya murieron. ¿En qué tiempo y cómo serán transformados? Y eso nos coloca delante de un misterio que ha ocasionado mucha confusión en la historia de la iglesia, especialmente a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, este misterio fue totalmente distorsionado. El misterio de lo que va a suceder con los que estén vivos cuando ocurra la resurrección de los muertos. Y es lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento. El rapto o arrebatamiento. Para completar la secuencia de eventos, para completar el factor tiempo, Pablo incluye a los que están vivos en el momento de la resurrección de los creyentes en el plan de Dios para la resurrección y nos muestra cómo los que estén vivos no morirán jamás, sino que serán transformados y hechos iguales a los resucitados, pero en otro tiempo, en otro momento. Vean conmigo los versos 51 y 52.
He aquí os digo un misterio, es el misterio del rapto o arrebatamiento. No todos dormiremos, estos son los que mueren. Recuerden que la palabra dormir es el dormir del cuerpo. El cuerpo humano está dormido cuando se echa en la tumba. El alma no está dormida, el alma está despiertísima delante de Cristo disfrutando de Él. Es el cuerpo el que está dormido. Y cuando el Nuevo Testamento habla de la muerte de los creyentes, siempre habla de un dormir. Es lo que llamamos un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que suaviza a otra que es grotesca. Una palabra grotesca causa una impresión negativa, pero la suavizamos con una palabra más suave, más delicada. Eso se llama un eufemismo. Entonces, a la muerte de los creyentes en el Nuevo Testamento se le llama eufemísticamente dormir. Entonces Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a pasar por la muerte, pero todos seremos transformados. Ese es el punto de su argumento. Todos seremos transformados. Los que murieron y los que estén vivos van a tener un cuerpo igual que el de Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, pero ¿cuándo y cómo? Aquí viene el cuándo y el cómo. Atención, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una fracción de segundo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, la famosa fanfarria, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que en el orden del programa de la resurrección, los que primero llegan a ser iguales a Cristo son los que morimos. Y luego, en el momento siguiente, en el segundo siguiente, los que estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos serán arrebatados y serán transformados sus cuerpos, igualiticos a Cristo e igualiticos a los de sus hermanos creyentes resucitados que llegaron primero que ellos a la glorificación. ¿Cuál es el misterio del rapto? El misterio del rapto es que la glorificación se realiza en dos etapas. Los primeros que serán glorificados serán los resucitados, y los segundos que serán glorificados serán los no resucitados. Va a haber un grupo de cristianos que no van a resucitar. ¿Y por qué no van a resucitar? Pues porque estarán vivos cuando llegue la resurrección. Y eso es lo que se llama el rapto. Eso es el rapto. El rapto no es que Dios nos va a librar de la gran tribulación. No, eso no es el rapto. Eso es una mentira. Eso es una enseñanza falsa que surgió en el siglo XIX. Vamos a mirar la diapositiva en la pantalla. Es una enseñanza falsa que surgió en el siglo XIX. Ahí la tienen en la pantalla. Voy a ir describiendo la diapositiva para los que están aquí en el auditorio. No tengo un señalador, pero voy describiendo y ustedes me van siguiendo y así van a entender la enseñanza falsa acerca del rapto. Primero, en la parte izquierda de la diapositiva está la cruz de Cristo. Después de la cruz de Cristo, la iglesia trabaja en el evangelismo para llamar a los elegidos para que sean salvos. Luego de que avance el evangelismo, aparece la apostasía, que es cuando
todos los seres humanos se vuelven cristofóbicos. Todos los seres humanos se vuelven cristofóbicos y empiezan a blasfemar contra Cristo. Con sus bocas van a empezar a proferir inmundicias contra nuestro amantísimo Señor. Eso se llama la apostasía. Y en medio de la apostasía va a aparecer un gran líder, el anticristo. Y ese gran líder los va a agrupar a todos para que nos maten. Y eso es la gran tribulación. La enseñanza falsa sobre el rapto que surgió en el siglo XIX es un deseo de los cristianos de no ser perseguidos y asesinados en la gran tribulación. Entonces inventaron algo que ellos llaman el rapto secreto. ¿Ven la flecha que sale desde la gran tribulación hacia arriba y que dice rapto secreto? Esa es la enseñanza falsa sobre el rapto. Ellos dicen que terminada la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo y se inicia un milenio. Esto es lo que se conoce como dispensacionalismo. Y es una enseñanza equivocada que surgió en el siglo XIX y que todavía hoy muchos amadísimos hermanos y buenísimos hermanos creen. Pero esta enseñanza no la creyó nadie antes del siglo XIX. Al contrario, la gran mayoría hemos creído lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15. ¿Qué fue lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, que está en la siguiente diapositiva, es esta. La diapositiva de la otra gráfica, la que dice verdadero, es ahí. Esto es lo que enseña 1 Corintios 15. Otra vez, la cruz de Cristo, la iglesia trabaja en el evangelismo, luego viene la apostasía, ya saben qué es la apostasía, luego viene la gran persecución de la iglesia encabezada por el anticristo. Al final de la gran tribulación, cuando todas las naciones encabezadas por el anticristo crean que nos destruyeron, que acabaron con Cristo y con la fe cristiana, Cristo regresa por segunda vez. Vean la flecha que desciende desde arriba y dice segunda venida. Cuando la flecha viene descendiendo desde arriba, ¿qué ocurre primero? La resurrección de los muertos. ¿Y qué ocurre después? El rapto. Vean la flecha más pequeña que está debajo de la palabra resurrección. ¿Qué es el rapto? El rapto es la glorificación de los creyentes que están vivos cuando Cristo regresa por segunda vez. ¿Por qué sucede así? Porque ellos nunca van a morir. Ellos no van a experimentar la muerte. Pero ¿qué acabamos de leer en el verso 50? Que para poder entrar al reino eterno de Jesucristo tienen que ser ¿qué? ¿Tienen que ser qué? Transformados. Entonces, ¿qué es el rapto? Es la transformación en vida de los que permanecen vivos cuando Cristo regresa por segunda vez. Así de sencillo es el rapto. El rapto no es el escape de la gran tribulación. El rapto es la transformación en vida de los que están vivos cuando Cristo regresa por segunda vez. Y cuando Cristo regresa por segunda vez, todos están transformados y los no creyentes también van a resucitar. Ahí está también la resurrección de los no creyentes. Ellos también van a resucitar. Cristo se sienta en su trono a juzgar, las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda, y entramos a su reino eterno por toda la eternidad. No hay ningún milenio. No hay ningún milenio. Muy bien. Versículo 53. El versículo 53 repite lo que dice el versículo 50, corroborando que los que estén vivos tienen que ser transformados para poder entrar al reino eterno. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pregunto, ¿entendieron el misterio del rapto o arrebatamiento? Gloria a Dios. Entonces, este es el elemento tiempo.
En los primeros versículos del 35 al 50 se nos habló del elemento forma. ¿Cuál será la forma del cuerpo humano que traeremos en la resurrección? Ya se nos explicó, cuerpo semilla no, sino cuerpo árbol. Cuerpo terrenal no, sino cuerpo celestial. Y ahora, el elemento tiempo, ¿cómo van a ser los tiempos? Bueno, el cuerpo terrenal es primero, el cuerpo espiritual es después. ¿Cuándo obtendremos un cuerpo celestial? Uno, una primera tanda muy grande en la resurrección de los muertos, y dos, una segunda tanda no tan grande en el rapto o arrebatamiento. Cristo se sentará a juzgar, su juicio y su reino eterno, no hay ningún milenio. Esa es la verdadera escatología y es bastante sencilla, bastante simple. No es complicada, es bastante simple. Ahora, después de que se nos habló del elemento forma y del elemento tiempo, ahora viene la gran victoria final. La gran victoria final. ¿Por qué todos los elegidos de Cristo tienen que tener un cuerpo perfecto por toda la eternidad? Porque el propósito último de Dios es triunfar sobre la muerte. Y el triunfo de Dios sobre la muerte se dará solamente cuando todos los elegidos estén en esa condición, en un cuerpo perfecto, igual al de Cristo resucitado por toda la eternidad. Así que nos falta el último elemento. Dios triunfará sobre la muerte en el cuerpo humano. Véanlo en la diapositiva. Dios triunfará sobre la muerte en el cuerpo humano, que está entre los versículos 54 al 57, y ese es el propósito final de la resurrección corporal del creyente. Vean conmigo el verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y este pasaje, esta cita bíblica corresponde a Isaías 25:8, que ustedes pueden ver en la pantalla. Isaías 25:8. Y vamos a leerlo. Dice el Señor: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esa es la gran victoria de Dios sobre la muerte, la gran victoria de Cristo sobre la muerte. Verso 55 de Isaías, de 1 Corintios 15, cita al profeta Oseas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El profeta Oseas también contribuye en mencionar, en darnos enseñanza sobre esta gloriosa victoria. Miren qué hermosa declaración en Oseas 13:14. Dice: de la mano del Seol, o sea, del sepulcro de la muerte, los redimiré, los libraré de la muerte. Escuchen esta hermosura. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. La compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y por eso aquel gran puritano escribió sobre la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. ¿Por qué todos los creyentes tenemos que tener un cuerpo resucitado, físico, por toda la eternidad? Porque esa es la mayor de las victorias de la cruz. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios creó la vida, Dios permitió la muerte, Dios destruyó la muerte por medio de la cruz. Esa es su mayor victoria, esa es su mayor glorificación, esa será su mayor exaltación.
Todo el plan de Dios termina allí, y por eso todo el argumento de Pablo defendiendo la resurrección corporal del creyente tiene que terminar allí, en la exaltación de la cruz, que es la gran victoria de Dios sobre la muerte. Y ahora viene una aclaración. El apóstol Pablo da una aclaración en el versículo 57. Dice, en el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cuando la Escritura dice que el aguijón de la muerte es el pecado, nos está señalando que la muerte existe porque el pecado existe. El pecado trajo la muerte, como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Y por eso el pecado es el aguijón de la muerte. Cuando nosotros pecamos, nos acercamos a la muerte. El pecado nos lleva a la muerte. El aguijón, el pecado nos, como empujando ganado, nos arriados, nos lleva arriados hacia la muerte. El pecado nos lleva arriados hacia la muerte, como el arriero arría a su ganado. El aguijón de la muerte es el pecado. Cuando ya no haya pecado, ya no habrá muerte. Cuando el pecado sea eliminado, como fue eliminado en la cruz de Cristo y será eliminado en la resurrección, ya la muerte no tendrá aguijón. Y lo que hace que la muerte exista y sea poderosa es el pecado. Y lo que hace que el pecado se manifieste en la naturaleza humana caída es la ley. La ley, cuando se entrega al hombre pecador, la ley es total y perfectamente buena. La ley es total y perfectamente maravillosa. Pero como el hombre es pecador, cuando el hombre se pone en contacto con la ley, entonces el pecado que mora en él le provoca a violar la ley, y por eso decimos que el poder del pecado es la ley. No porque la ley sea mala y lleve al pecado. La ley es buena, pero como el hombre es pecador, cuando entra en contacto con la ley, el pecado se estimula en nosotros. Usted quiere que un niño no haga algo, dígale que lo haga. Si usted quiere que un niño haga algo, dígale que no lo haga. Él es contrario a lo que se le dice. Es contrario. Ese es el poder que tiene el pecado, la prohibición. Lo que hace que el pecado se manifieste es la prohibición. Pero cuando nosotros estemos en un cuerpo glorificado y un alma glorificados, la ley no nos estimulará al pecado, porque ya no habrá pecado en nosotros. Así que ya el poder del pecado no será la ley. Antes, al contrario, cuando escuchemos la ley, sentiremos un éxtasis maravilloso en vez de un deseo de desobedecerla, y nos complaceremos muchísimo en ella y correremos a obedecerla con todas y muchas de las fuerzas que tendremos. De esta manera, con esta aclaración, el apóstol nos muestra que la resurrección corporal de los creyentes es la parte final y más gloriosa del plan de Dios, en el cual Él destruye para siempre todo el mal que permitió. Y nos muestra que la obra de la cruz, la expiación, es totalmente eficaz. La eficacia final de la cruz se verá en la resurrección corporal de los creyentes. Bien, ahora el apóstol termina con unas palabras de aplicación. Vean conmigo el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, noten cómo trata a estos corintios, que eran una iglesia inmadura, llena de divisiones, de fornicaciones, de rebeliones feministas, de falta de amor y de herejías. ¿Cómo los trata? Hermanos míos amados. Estos eran verdaderos cristianos. Y ahora viene la aplicación. Estad firmes y constantes. Este es el primer elemento de la aplicación. Firmes y constantes. ¿Firmes en qué? Pues firmes en la doctrina de la resurrección corporal de los creyentes. ¿Firmes en qué más? Firmes en toda la verdadera doctrina, en todo el consejo de Dios. Cuando aplicamos esta expresión, firmes y constantes, a nosotros en el siglo XXI,
Nosotros tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689 como nuestra regla de doctrina. Así que nosotros debemos estar firmes en la declaración doctrinaria que tenemos, no movernos de aquí. Hermanos, la fe bautista reformada clásica, representada en la Confesión de Fe de Londres de 1689, es la declaración doctrinaria más cercana a la fe de los apóstoles. Los que hemos llegado a ella no debemos movernos de allí. Ese es el punto final en nuestro recorrido doctrinario. Así que en la Confesión de Fe de Londres de 1689, firmes hasta la muerte. Por eso, si algún hermano que es ordenado pastor en esta iglesia en algún momento propone algún cambio a esta confesión de fe, debe renunciar a su pastorado y ser expulsado de la iglesia, porque esta confesión es el punto final de nuestra doctrina. De aquí no nos debemos mover. Los que se mueven es porque este no es su punto final, pero los que hemos llegado aquí, aquí debemos morir en la Confesión de Londres de 1689. Y constantes, no solamente firmes, sino constantes. Constantes en la doctrina, pero también constantes en la práctica, en la forma de vivir hasta la muerte, siendo santos hasta la muerte, haciendo las buenas obras que Dios quiere que hagamos hasta la muerte, firmes y constantes. En la pantalla van a ver una pintura. Bueno, no se ve muy bien. Esta pintura fue hecha en el siglo XIX por un pintor británico llamado John Edward Poynter. Y en ella el pintor está mostrando algo que se dedujo de la eliminación de una ciudad en el siglo II. La ciudad se llamaba Pompeya y ella fue eliminada por un volcán llamado Vesubio. Encontraron a un soldado romano parado en el poste donde estaba de guardia. La lava del volcán le cayó encima y lo dejó exactico como estaba. Enterado de este hecho histórico, el pintor hizo esta imagen. Esta imagen representa lo que el soldado vivió. Al fondo está la ciudad siendo destruida y los hombres muriendo por la lava del volcán. Y él está al lado del poste. Suele llamarse a esta pintura el soldado en el poste, al lado del poste donde su capitán lo puso. Él no huyó cuando vio venir la lava. Él no se movió del puesto donde su capitán lo puso. Allí esperó la muerte y allí, tal como su capitán lo puso, allí murió. Y exactico lo encontraron. Lo encontraron al poste y a él en el mismo lugar. Esta pintura se llama Fiel hasta la muerte. Cuando yo supe de esta pintura, mandé imprimirla y la tengo al frente de mi cama. Todos los días la veo, todos los días oro al Señor que me haga firme y constante hasta la muerte. En la fe bautista reformada clásica, en la Confesión de Fe de Londres de 1689 y en la vida santa que hasta el día de hoy llevo. Firmes y constantes. Pero el apóstol continúa su aplicación diciendo, creciendo en el Señor siempre. Nosotros los cristianos no podemos detenernos de crecer. Cuando un creyente o una iglesia cae en una herejía, se detiene el crecimiento. Por eso los pastores, como guardianes de la verdad, no podemos permitir que ninguna herejía entre en la iglesia. Y ustedes tampoco dejen que las herejías entren a sus vidas. Estamos en un grandísimo peligro. Por los medios de comunicación masivos nos llegan miles y miles de informaciones. Muchas de ellas son mentiras diabólicas que quieren que nosotros abracemos. Guardémonos de la mentira, porque creer una mentira detiene nuestro crecimiento en el Señor. El apóstol nos dice, creciendo en el Señor siempre. Y luego dice, sabiendo esto,
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuelvan a pensar en la iglesia de Corinto, divididos, sin disciplina eclesiástica, con fornicación, con rebelión feminista, sin amor en los dones, cargados de herejías, y Pablo les dice: ustedes están trabajando en el Señor, sigan trabajando en el Señor, porque su trabajo en el Señor no es en vano. Y uno se pregunta, ¿y qué estaban haciendo en el Señor esos creyentes inmaduros y descarriados? Bueno, lo que Pablo les quiere decir es esto: el trabajo que el Señor espera que ustedes hagan es que crezcan en santificación, que se santifiquen, que el que anda en fornicación ya no ande más en fornicación, que el que está cometiendo otro pecado ya no peque más. El trabajo en el cual debemos permanecer siempre hasta que nos venga la muerte es, en primer lugar, nuestra santificación personal, pero también todo lo que tiene que ver con la expansión del reino. Nuestro trabajo en el Señor es evangelismo, nuestro trabajo en el Señor es discipulado, nuestro trabajo en el Señor es plantación de iglesias, nuestro trabajo en el Señor es cualquier servicio en la iglesia, barrer, trapear, hacer toda clase de buenas obras. Pero nuestro trabajo en el Señor también es la vida matrimonial. No será lo mismo cuando lleguen y se presenten ante el Señor dos esposos cuyo matrimonio fue un desastre y un dolor de cabeza para todos. La vida matrimonial es trabajo en el Señor, pero también es ocupación laboral. El zapatero, el arquitecto, el albañil, todo lo que hace, hágalo para la gloria del Señor, porque su trabajo con el que se gana la vida también es trabajo en el Señor. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, pegar adobe, remendar zapatos para la gloria de Dios, es trabajo en el Señor, y ese trabajo en el Señor no es en vano. Y eso significa que por arreglar esos zapatos para la gloria del Señor recibirá recompensa. Pero el trabajo más difícil, en el cual debemos estar firmes y constantes, son las aflicciones que tenemos todos los días. Soportar las aflicciones es trabajo en el Señor. No es lo mismo ser un cristiano cómodo, que no le falta nada, y venir los domingos a la iglesia y servir, que usted teniendo un problemota allá en su casa o un problemota allá en su trabajo, y venir aquí a barrer, trapear y a servir y a encontrarse con los hermanos y abrazarlos y adorar y cantar. Eso es trabajo. No es lo mismo. ¿Y para qué Dios deja que usted tenga ese problemota allá en su casa y ese problemota allá en su trabajo y esa enfermedad física? ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo prueba con esas aflicciones? Para que usted sepa que va a resucitar. Porque los que resucitan son los que permanecen en medio de las pruebas. Esos son los que resucitan, no los que se llenan la boca hablando de doctrinas, sino los valientes, los fuertes, los que cuando están en la peor situación, aquí están adorando, sea llorando en su silla y clamando a Dios, pero aquí viene, no falta. No se queda en la casa lamentando y llorando su desgracia de que Dios lo abandonó y no lo ama. No, está aquí trabajando para el Señor, dándole ejemplo a los demás que saben que usted está sufriendo tanto, pero aquí está. Usted es un valiente de los que resucitan. Los cobardes no entrarán al reino de Dios, solo los valientes. Así que el trabajo en el que debemos estar firme y constante es todo lo que hacemos para el Señor, pero de manera especial son todas las aflicciones que Él nos envía para que sepamos que nosotros somos verdaderamente de los que resucitan. Oremos. Señor, gracias te damos por este texto maravilloso, este capítulo maravilloso. Habernos expuesto a estas 5 enseñanzas es una de las más grandes bendiciones de este año tan sufrido, el 2020. Te damos gracias porque con tu palabra
nos has edificado, nos has exhortado y nos has consolado. Y Señor, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los inconstantes, nosotros somos de los que permanecen firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor tendrá recompensa el día de la resurrección corporal de los creyentes. Te damos muchas gracias y te rogamos que nos ayudes a no caer en pecado, a no cometer ninguna clase de falta hasta que este cuerpo sea sepultado, nuestra alma esté contigo y este cuerpo de nuevo sea resucitado para vivir para siempre en un cuerpo físico en el reino eterno de nuestro gran Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Esto te lo rogamos en su nombre santo. Amén.